Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Julio Óscar Rascón Zaragoza, decano del Centro de Educación Media, y en esta ocasión es para darles la más cordial bienvenida a este proyecto que es Escuela para Padres, el cual tiene como finalidad ofrecer un acompañamiento a todos los padres de familia que tienen hijos en el proceso de educación media y poder ofrecerles un programa de conferencias, el cual va a ofrecer un respaldo en este aprendizaje en conjunto que tenemos con sus hijos y nuestros estudiantes. El objetivo de este proyecto Escuela para Padres es ofrecer un acompañamiento y un conjunto de herramientas para todos nuestros padres de familia, que obviamente está concentrado en una serie de pláticas, las cuales van a estar siendo ofrecidas por especialistas en el área para poder desarrollar competencias tanto como en los padres de familia y en el acompañamiento que tienen en sus hijos, tutores, ¿verdad? Psicólogos, especialistas en el área que pueden compartir estas experiencias para poder fortalecer entre todos una relación y un vínculo entre la escuela y los padres de familia. Esperamos que con esta oportunidad de ofrecer este vínculo, los padres puedan tener una herramienta más para poder, obviamente, en conjunto ofrecer un aprendizaje integral y obviamente cumplir con los lineamientos de la nueva escuela mexicana que están dictados y obviamente poder nosotros en conjunto poder ofrecer una comunidad de aprendizaje entre el Centro de Educación Media y en la sociedad en general. El objetivo de este proyecto, Escuela para Padres, es ofrecer una serie de herramientas para los padres de familia y en conjunto con las autoridades poder formar un vínculo de acompañamiento para los estudiantes y ofrecerles un conjunto de pláticas, las cuales van a estar estructuradas por especialistas y en acompañamiento con las autoridades poder ofrecer una posibilidad más para solucionar algunos problemas que se puedan resolver en conjunto en comunidad educativa. Para nosotros es muy importante su participación activa en este proyecto como padres de familia. Agradecemos mucho su participación y obviamente el acompañamiento que podemos tener a través de todas estas charlas y pláticas que se van a ofrecer. Les sugerimos por favor estar muy al pendiente a todas las pláticas que se van a estar dando y contar con su participación. Muchísimas gracias. Mi nombre es Julio Óscar Rascón Zaragoza, decano del Centro de Educación Media. Agradezco al Centro de Educación Media la invitación que me hacen en esta actividad de Escuela para Padres para comentar con ustedes algunos aspectos importantes de cómo hacer un acompañamiento en el desarrollo de los hijos. Específicamente en esta intervención que la hemos denominado es más difícil reeducar que educar, que tiene que ver con hacer un trabajo en equipo con los hijos. Y esto haciendo la analogía de lo que sucede en un equipo cualquiera que éste sea, hablaremos de las diferentes aristas que tiene. Una de ellas es que en un equipo, en cualquiera que éste sea, y más si lo centramos probablemente en un equipo deportivo, hay roles. Cada una de las personas que intervienen en este equipo hacen un rol específicamente, tienen una función en concreto dentro de esto y entonces estas actividades, estos roles, tienen que ver con un desempeño dentro de este equipo de trabajo, de tal manera que la colocación que tiene cada uno de ellos cumple específicamente con esta función. Y estos roles se tienen que complementar para llegar hasta el cumplimiento del objetivo que se tiene como equipo. En este mismo equipo, todos lo sabemos, es importantísima la presencia de un entrenador. Es decir, esa persona que conoce específicamente de la actividad que se tiene que desarrollar porque tiene la experiencia o porque a lo largo del tiempo ha tenido los conocimientos. Y ese entrenador cumple con un objetivo específico, que es el de orientar a quienes están dentro del mismo para llevar a cabo este desempeño de una mejor manera. Este entrenador, que en este caso pueden ser justamente los padres, también tienen como función específica lo que se le conoce como el entrenamiento, es decir, todas las actividades en concreto que hacen
que este equipo funcione de una manera correcta. Si bien es cierto, decíamos que cada uno cumple un rol, bueno, pues los hijos tienen un rol, ese rol que tienen que ver dentro de la familia, como hermanos, como hijos, que participan en una dinámica social, con un entrenador que son los padres por la experiencia que tienen, pero a su vez también un entrenamiento. Y este entrenamiento es al que nos referiremos en este acompañamiento que los hijos es conveniente que tengan en este desarrollo, no solo dentro de casa, sino también en el ámbito escolar, en el ámbito social, en esos diferentes entornos a los que se tiene que enfrentar para tener y hacer un mejor desempeño. Entonces, la familia considerada como este lugar en donde se puede tener un mejor desempeño y un impacto a nivel social, es el lugar en donde se puede acompañar a esta educación. Decíamos en un inicio, es más difícil reeducar que educar, y el sentido de esto es ver qué estamos haciendo para educar a los hijos. Bien, pues decíamos de esta analogía que tiene un equipo, que puede ser un equipo deportivo, respecto a la familia y cómo es que podemos dar este acompañamiento. Y uno de los elementos que se mencionaba anteriormente era el entrenamiento, y en este momento hablaremos de esas variables en el entrenamiento en el equipo familiar, considerando que el entrenamiento no es el momento en el que los jugadores ya están compitiendo en la cancha. Es el momento de preparación, y un entrenamiento es eso, elementos para que quienes tienen que desempeñar una función lo hagan de la mejor manera. ¿Cuál es ese entrenamiento que se hace a nivel familiar? Lo primero es esos vínculos afectivos que se aprenden de la familia. Es en la familia en donde aprendemos a tener un mejor manejo emocional. Las diversas situaciones por las que pasamos, y más en este momento en que a nivel mundial estamos pasando por retos importantes, nos preparan para situaciones que vienen posteriormente. ¿Y cómo lo estamos afrontando ahorita? ¿Qué vínculos afectivos se han aprendido de la familia? Bueno, pues ese entrenamiento forma parte del desarrollo y ese acompañamiento a los hijos. ¿Cómo les estamos entrenando para resolver esta situación desde la parte afectiva y desde la parte emocional? Es el lugar también en la familia en donde se dan las primeras normas de conducta. Y estas normas de conducta tienen que ver con cosas muy simples como las obligaciones que tiene cada uno de los integrantes de la familia. Las labores que se tienen que atender dentro de casa, esas son las primeras normas de conducta. Y además, esto tiene que ver con el respeto a las reglas y el respeto a la autoridad. La autoridad es ese entrenador que, sabiendo de la función que tiene, propicia que las personas de ese equipo cumplan con esas normas de conducta. Esa obligación, esa responsabilidad que tiene una persona dentro de casa de labores simples como lo que es tender su cama, por ejemplo, es algo de ese entrenamiento que se da desde el campo familiar. Importantísimo también es ese comportamiento ético, ese entrenamiento que se le da a los hijos en la mejor resolución de las diferentes cuestiones, pensando que siempre hacer lo correcto tiene que ver con esa conciencia en donde cuando las cosas son correctas, nuestra conciencia nos lo premiará, y cuando no son correctas, también nos dirán que no es lo indicado. Y eso es precisamente lo que se aprende también dentro de la familia. Ese comportamiento ético es parte de lo que se les da a los hijos para poder tener un mejor desarrollo. Más allá de eso, es todos esos elementos de una comunicación afectiva y reflexiva. Si hemos escuchado específicamente lo que es la comunicación asertiva, el decir las cosas como tenemos que decirlas en el momento que las tenemos que decir, es parte de ese entrenamiento que recibimos desde la casa y que nos va a preparar para las funciones y para los retos posteriores.
Y lo más importante, que es en lo que vamos a continuar hablando, es ese grado de dependencia existencial, que es el dejar ser a los hijos para que entonces, cuando estén dentro de la cancha, cuando ya tengan que cumplir con sus funciones como tal, el entrenador solamente esté viendo y el jugador haga su parte. De eso hablaremos a continuación. ¿Cómo podemos hablar de esta dependencia existencial, que a su vez pudiera ser la independencia existencial de los hijos? Es cuando una vez que se les ha entrenado, y hay mucho que hablar respecto al entrenamiento, pero una vez que se le han dado los elementos para hacerlo, entonces el hijo se va a la cancha y en esa cancha tiene que resolver diferentes cosas. Aquí, por favor, al dejarlo ser, hay que considerar lo siguiente: hay que ayudar a los hijos solamente en lo básico. El entrenador, cuando ya está el jugador en la cancha, solamente está observando y haciendo esas anotaciones sobre lo esencial, pero el jugador es quien resuelve en la cancha. El hijo debe de resolver todo aquello que necesita para enfrentar en la vida. Por lo tanto, permítanle que haga las negociaciones con otras personas. Desafortunadamente hemos visto cómo últimamente los padres parecieran querer resolver todo lo que los hijos tienen que hacerlo. Y el tema es más difícil el reeducar que educar, es soltarlos, es dejar ser, es que ellos hagan su parte, porque eso forma parte del trabajo en equipo. Ya hubo un entrenamiento, pero también hay esa actuación, y esa actuación debe ser con la responsabilidad que los hijos ya se les dio, ya se les confirió con ese entrenamiento. Por favor, no lo rescaten. Déjenlos que hagan y déjenlos que crezcan. Déjenlos que sean ellos los que ante una situación complicada puedan y deban de resolver. Porque entonces se supone que el entrenamiento que se les dio desde antes, con esa educación afectiva, con esa autoestima, están entrenados para hacerlo. El reconocimiento que se les hace a las labores que el hijo va desarrollando es bueno. Sin embargo, este reconocimiento es conveniente que sea con medida. En alguna ocasión, escuchando al doctor Alfonso Pérez Romo, un ícono para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, decía: a los hijos hay que darle solamente lo necesario, aquello que les acompañe a que vayan creciendo. Y entonces ese reconocimiento es también algo que debe de ser moderado. Reconocerles los logros, pero que sientan que ese reconocimiento es después de un esfuerzo. Recordemos que siguen estando ellos en la cancha y que no es necesario, no es conveniente que nos metamos en la misma para resolver lo que a ellos les corresponde. Desde la parte educativa, bueno, quienes estamos en la labor docente, nos hemos dado cuenta que en ocasiones son los padres los que quieren resolver todo también desde la parte académica. Dejen que los muchachos hagan las negociaciones con los profesores y seamos colaboradores con la docencia para que a la par se tenga ese crecimiento y ese desarrollo en la cancha. Y esta cancha es la parte educativa en donde, independientemente del nivel que estén estudiando, es un complemento a ese entrenamiento que se hace dentro de la familia. Bien, pues continuamos con esa parte de la dependencia existencial. ¿Cómo permitir que los hijos caminen por sí solos? Y en este sentido, en ese dejar ser, voy a abordar una frase muy reflexiva que tiene que ver con esto. Es preparar el hijo para el camino, no el camino para el hijo. Preparar el hijo para el camino, no el camino para el hijo. Señores padres de familia, seamos conscientes que cada uno de los integrantes, cada uno de los hijos tiene competencias específicas. El permitir que cada hijo desarrolle las competencias que tiene y apoyarlo para que esto suceda, implica, por un lado,
darle toda la libertad y respetar esa libertad para que sea él el que recorra el camino. Decir también que ojalá duren mucho tiempo con los hijos, pero nadie sabe en qué momento los hijos tienen que caminar por sí solos sin la presencia de los padres. Preparar el hijo para el camino es hacerle ver todas las vicisitudes que se tienen, todos los retos a los que se tiene y puede enfrentar y pues todas las adversidades, una de las cuales estamos viviendo actualmente, y dentro de esas adversidades el cuestionamiento es qué tanto están preparados los hijos para eso. Y si por algo, que aquí no me quisiera regresar un poquito, si por algo se percibiera que el hijo todavía no puede estar solo en la cancha porque no está tan preparado para el camino, recordemos que en los equipos siempre hay un tiempo en donde se está en la cancha, pero se regresa a la parte del entrenamiento. Y en esa parte del entrenamiento es revisar nuevamente qué es lo que se le está ofreciendo a los hijos dentro de ese seno familiar, dentro de esa relación de familia. ¿Están fallando los vínculos afectivos? ¿Está fallando el desarrollo de la autoestima? ¿Está fallando el que le permitamos ser y que le queramos resolver todo? Y entonces ese implicará un reentrenamiento. Preparar el hijo para el camino y no el camino para el hijo. Porque el camino puede ser muy variable. Lo estamos viviendo. Estas circunstancias mundiales por las que estamos pasando nos han demostrado que el camino era que es muy diferente al que pretendíamos o al que soñábamos hace un tiempo. Con esa planeación de lo que veíamos en nuestro futuro familiar, personal, profesional y educativo era muy distinto y sin embargo, este camino ha sido modificado. ¿Quiénes son las personas que han continuado adaptándose a estas condiciones? Pues aquellas a las que se les ha preparado, a las que han tenido un entrenamiento, con quienes se ha hecho un equipo específicamente para salir adelante. No es momento de alarmarnos porque si hemos considerado o se ha visto que algo se puede rehacer, es el momento de hacerlo. No hay que alarmarnos. En un partido, en un juego, hay momentos en donde se tiene el entrenamiento y momentos del juego, y entonces en ese entrenamiento es cuando se pueden corregir aquellas cosas que hagan falta. Si vemos que esta educación afectiva, que esta comunicación asertiva, que este manejo en la autoestima de los hijos todavía se requiere reforzar en la parte de ese entrenamiento en el equipo familiar para que al dejar ser ellos puedan tener un mejor desempeño, adelante, porque esto además será de por vida. A continuación los invito a que veamos un video reflexivo en torno a lo que son las condiciones de vida y cómo reaccionamos ante las mismas. La historia de la zanahoria, el huevo y el café. Una vez la hija de un hortelano se quejaba sobre su vida y lo difícil que le resultaba. Estaba cansada de luchar. Cuando un problema se solucionaba, otro aparecía. El hortelano le pidió que lo acompañara a la cocina. Ahí llenó 3 recipientes con agua y los colocó sobre fuego. Cuando el agua comenzó a hervir, puso en un recipiente una zanahoria, en otro un huevo y en el último unos granos de café. Los dejó hervir sin decir palabra mientras su hija esperaba sin comprender lo que su padre hacía. Al poco tiempo el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente, coló el café. Le preguntó a su hija, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, fue su respuesta. Le pidió que tocara las zanahorias.
Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que quitara la cáscara a un huevo. Finalmente le pidió que probara el café. La hija preguntó: ¿qué significa esto, papá? Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después se volvió débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior, pero después, este interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Pasando por la prueba, había cambiado el agua. ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando el dolor te toca te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable y espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido, te vuelves dura y rígida? ¿O eres como el café? Este cambia al agua, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen mal, tu actitud puede hacer que las cosas mejoren, estás en el camino correcto. A ti que escuchas esto, ¿cuál de los 3 elementos eres? En este video, como pudimos observar, hay diferentes contextos a los que una persona puede reaccionar y entonces las dificultades en la vida siempre se van a presentar. El cómo reaccionamos a esas dificultades nos marcan la pauta de actitud y nos marcan también la salud emocional con la que podemos hacerle frente. Eso también forma parte de lo que aprendemos dentro del entorno familiar. Eso forma parte de ese entrenamiento de ese equipo, el cómo se está preparando a los hijos ante las diferentes adversidades a las que se van a enfrentar. Ya para concluir, podemos retomar el título de esta intervención. Siempre es más difícil el reeducar que educar. Esta frase que de alguna manera tiene el contexto de este mensaje, lo que busca es decir, reeducar es resolver. No le resolvamos a los hijos lo que tienen que hacer por ellos mismos. Educar es acompañar a que ellos lo resuelvan. Es ese entrenador que desde su posición ve cómo la persona que está en la cancha está atendiendo a un reto para el cumplimiento de un objetivo. Reeducar es resolver, en tanto que educar es acompañar, que ese es el significado de esta intervención. Acompañémoslo, pero no los acostumbremos a resolver las cosas porque el entrenador no entra a la cancha. Y esto, como alguna idea final, quisiera comentar que los padres, ustedes son los principales influyentes en el desarrollo de la personalidad de los hijos. Es ahí y en este espacio donde ellos aprenden los mecanismos para hacerle frente a las diferentes circunstancias de vida. Es este lugar en donde esa personalidad, si bien es cierto que es individual y que tiene que ver con diferentes factores, se configura también en relación y con el apoyo y lo que ven los hijos de los padres. Hay que considerar que siempre habrá asuntos que resolver, siempre habrá dificultades que enfrentar y puede ser que en ese entrenamiento, en ese acompañamiento se tenga muy claro cuál es el plan para que el hijo atienda y que esté preparado. Sin embargo, todos lo vivimos y todos lo sabemos. La vida nos pone diferentes obstáculos, nos pone diferentes situaciones para las que ni teníamos idea
de cómo poder enfrentarlo. Sin embargo, los elementos y las herramientas que se nos va dando en la familia nos podrá dar un acercamiento a una mejor resolución de las mismas. Hay un caricaturista argentino, Quino, que a través de sus dibujos animados de Mafalda, bueno, animados y no animados de Mafalda, nos da un mensaje claro respecto a lo que es el comportamiento humano y cómo lo enfrentamos. La imagen que estamos viendo en este momento en pantalla es esa conversación que tiene Manolito con Mafalda y en donde le dice es que hay que dejar de hacer las cosas en casa, nos dicen que no hagamos esto, que no hagamos lo demás allá, y la reflexión es ¿cuándo nos van a dejar ser niños y que podamos ejercer como tal? Señores padres de familia, permítanle a los hijos ejercer como hijos. Permítanles que se equivoquen. Permítanles que sean ellos los que resuelvan, siempre con el acompañamiento de ustedes, siempre estando al tanto de lo que están viviendo. Pero una forma de educar es entrenarlos para soltarlos y que jueguen su propio juego de la vida. Muchas gracias.